que vamos a arrancar con la introducción a cadenas de Markov. Y inicialmente, para poder hablar de cadenas de Markov, necesitamos entender qué es un proceso estocástico. Bien. Los procesos estocásticos son procesos que evolucionan en función del tiempo. Estos sistemas están constituidos por estados que son mutuamente excluyentes. Esto significa que en un cierto instante t, el sistema solo puede estar en un cierto estado i. O sea, un sistema que tiene 2 o 3 estados siempre va a estar en un momento solo en uno. Los procesos presentan una probabilidad condicional para el paso de uno a otro estado. El tiempo puede ser discreto, lo que significa que hablamos de ciclos finitos, por ejemplo, día, hora, semana, mes, o podemos hablar de tiempo continuo. En nuestro caso, para cadenas de Markov, vamos a estar trabajando con tiempos discretos. Estos procesos se utilizan para proyectar mediante probabilidades condicionales de pasar en un ciclo de un estado a otro. ¿Cuál sería la probabilidad de ocurrencia de arrancando en un estado al pasar n ciclos de estar en otro? Eso es lo que vamos a poder calcular con las cadenas de Markov. Vemos algunos ejemplos de uso. Por ejemplo, tenemos las ventas de un producto, los estados de falla de una máquina, la cantidad de clientes que hay en una cola, la cantidad de clientes que consumen una cierta marca de un producto y cuál es su predisposición a cambiar de marca de producto. Esto nos permite, por ejemplo, para entenderlo vamos a ver un ejemplo sencillo con el tema del clima o la compra de un medicamento de diferente marca por la probabilidad de el cambio en los consumidores. Cuando un proceso estocástico es markoviano, decimos que para que un proceso estocástico sea markoviano es necesario que sus probabilidades condicionales para pasar de un estado a otro sean independientes del tiempo, o sea, se mantengan constantes con el tiempo. Cuando ocurre que las probabilidades estacionales tienen esta condición de ser independientes del tiempo, se las denomina probabilidades de transición estacionaria. Yo, antes de seguir, les digo, si me quieren interrumpir, interrúmpanme porque yo no veo los chats. Y los chicos que me dan una mano no están conectados. Así que si necesitan que reveamos algo, abran micrófono y hablen, por favor. Estas cualidades nos van a permitir determinar otras características para lo que son las cadenas de Markov. Entonces, hasta el momento tenemos que la cadena de Markov son modelos probabilísticos, que un proceso estocástico es markoviano cuando sus probabilidades condicionales son independientes y eso hace que se pasen a llamar probabilidades de transición estacionarias. Y por último tenemos la probabilidad markoviana, que el hecho que nos da lo siguiente, el hecho que las probabilidades condicionales sean de transición nos lleva a la existencia de probabilidades de transición de n pasos. Esto es la probabilidad de pasar de un estado I a un estado J al cabo de n ciclos. Estas probabilidades deben cumplir que tienen que ser mayores o iguales a 0
y la sumatoria de las probabilidades de transición para pasar de I a J en n ciclos tiene que ser iguales a 1. Para determinar las probabilidades de transición en n pasos, se realiza el producto matricial de las probabilidades de transición de un ciclo las n veces. Por ejemplo, acá tenemos P2 como el resultado del producto matricial de P por P. P3, P por P por P o P2 por P, y terminamos infiriendo P a la n como el producto matricial de P a la n menos 1 por P. P a la n es lo que llamamos matriz de transición de n pasos. De esta manera, obtenemos en la matriz de transición de n pasos las distintas probabilidades de pasar de uno a otro estado en esos n ciclos. Esta es la matriz de transición de n pasos. Como ven, vamos a prestar atención a lo siguiente. Fíjense cómo están ordenados los estados. Están organizados en títulos, en la primera fila y en la primera columna por afuera de lo que es la matriz. Siempre ordenados de 0 a m. Acá no arranca de 1, arranca de 0, es lo mismo. Los elementos dentro de la matriz lo que nos dan son las probabilidades de transición en n pasos para pasar del estado indicado en la columna al estado indicado en la fila, hablando de los títulos, ¿no? Por ejemplo, el cruce del elemento que resulta del estado 1 en la columna con el estado 2 en la fila nos da el elemento P12, que sería el elemento A23, hablando en posicionamiento de la matriz. Esa probabilidad se lee como la probabilidad de, habiendo partido del estado 1, pase al estado 2 al cabo de n ciclos. Hasta acá vamos siguiendo bien, se va entendiendo. ¿Alguna consulta? ¿Alguno que abra el micrófono para saber que me están escuchando? Ninguna Por ahora consulta. todo bien. Genial, muchas gracias. Bueno, sigamos entonces. Veamos un ejemplo con un grafo y una matriz de probabilidades para terminar de afianzar el concepto de lo que venimos viendo hasta ahora. Acá tenemos un grafo que nos muestra tres estados, el A, el B y el C. En colores amarillo, verde y celeste tenemos las probabilidades asociadas en un paso de que cada uno de esos estados pase al siguiente. Así, vamos a leer el grafo, así leemos que la probabilidad de que si en este momento estoy en el estado A, en el próximo instante, pasado un ciclo, vuelva a estar en el estado A, es de 0.8. La probabilidad de pasar del estado A al estado B es 0.1 y la probabilidad de pasar del estado A al estado C, en este caso, también es 0.1. Idéntica lectura tenemos para los otros dos estados. Con esa información armamos la matriz de transición de un paso, que es la primera que tenemos, P. P es la matriz de transición de un paso que cumple todo lo que estamos hablando hasta ahora. Fíjense, la línea de A, para pasar de A a 0,8, que es lo que acabamos de leer, 0,1 y 0,1, y la sumatoria me da 1, que es lo que me estaba diciendo acá la propiedad markoviana, que todas las probabilidades y sub j de la matriz n tienen que ser mayores o iguales a 0,
y que la sumatoria tiene que ser igual a 1. Lo mismo nos ocurre con las probabilidades de transición de un paso de B, que también suman 1, y las de C. Para hallar la matriz de transición de dos pasos P2, hicimos P por P. ¿Esto cómo era? Recuerden. Para la posición del elemento A1, 1, hacíamos el producto de la primer fila con título A por la primer columna con título A, para que nos termina dando 0,67. Para la posición A1, 2, hacíamos de P1 el producto de la línea de A por la línea de B, y así íbamos obteniendo todos los valores de la matriz P2. Lo que nos dice la matriz P2 es, por ejemplo, la intersección de A con A, que si yo arranco en el estado A, la probabilidad que después de 2 ciclos siga estando A es de 0,67. ¿Sí? Bien, sigamos. Vamos a avanzar ahora para definir el vector de probabilidades de estado inicial, B0 o vector inicial. Acá esto va a depender si trabajamos con porcentajes o cantidades y siempre referidas a cada uno de los estados. Por ejemplo, vamos a suponer, como estábamos recién, que nuestros estados A, B y C son tres marcas de un producto que compite en el mercado entre sí. A, B y C serían nuestros estados. Tenemos el producto A, el producto B y el producto C, y cada uno de ellos tiene un cierto porcentaje de mercado. Entonces, por ejemplo, decimos que el producto A tiene un 42% del mercado, el B tiene un 23% del mercado y el C un 35% del mercado. Nuestro vector de probabilidad de estado inicial sería 0,42, 0,23 y 0,35. Y si yo quiero, ahora vamos directamente a la última línea, calcular cómo quedaría el vector de probabilidades de segundo orden, vamos a hacer el producto matricial del vector de probabilidades de estado inicial B0 por la matriz P2. Entonces, ¿qué nos estaría quedando? Nos estaría quedando un vector de una fila por tres columnas multiplicado por una matriz de 3 por 3, que como resultado nos va a dar un vector de una fila por tres columnas. Ese producto nos va a decir, después de 2 ciclos, cuál va a ser el porcentaje de mercado de cada uno de los productos A, B y C. ¿Vamos cerrando?